Bueno, hola chicos y chicas, nos encontramos ya en nuestro tercer reto, iniciando nuestro tercer reto en la semana 11. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a explicar hoy lo que vamos a trabajar en la semana 11 y 12. ¿Por qué? La idea es que podamos adelantar una semanita porque es un trabajo muy sencillo el que vamos a hacer en la semana 11 y es ya sobre las orientaciones para desarrollar nuestra reseña final, ya la actividad evaluativa final del curso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar, como les dije, las orientaciones para realizar la reseña. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos leer el texto, la reseña en la Universidad Cooperativa de Colombia. En este texto nos vamos a encontrar unas especificaciones alrededor de cómo debe escribirse una reseña, el lenguaje en que debemos utilizar, la estructura que debemos utilizar y cómo nosotros en la Universidad Cooperativa trabajamos la reseña desde los aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, cómo escribimos la reseña, esas herramientas ortográficas que necesitamos, que hemos trabajado durante todo el semestre, las estructuraciones de los textos y las intenciones comunicativas. Bueno, y nuestra segunda parte es, después de leer el texto, vamos a ver el video que nos da el paso a paso de cómo debemos estructurar una reseña comunicativa y lo que debemos tener en cuenta para ello. Entonces ahí nos van a hablar de un enunciante, de un enunciador, del lenguaje que debemos utilizar. Entonces es fundamental que podamos ver ese videito que es muy cortitico y es obviamente un soporte para la lectura anterior que ustedes deben hacer. ¿Qué debemos hacer? Entonces ustedes van a hacer un organizador gráfico, como una estructura en el cual ustedes van a especificar cuál es la estructura del texto. Recordemos que la reseña tiene la misma estructura de un texto expositivo, que es el título, la introducción, el desarrollo de las ideas y la conclusión. Entonces, en este orden de ideas vamos a desarrollar la actividad número 12. En la actividad número 12 ustedes deben dar respuesta, la actividad 12 no, la semana 12. En la semana 12 ustedes deben dar respuesta al foro que aparece ahí. Entonces, en el foro, ¿qué debemos trabajar? Debemos trabajar una estructura de un texto expositivo. Tenemos un ejemplo que les estamos presentando de un texto y usted debe analizar ese texto frente a qué componentes tiene este texto. ¿Cómo así? Nosotros en la reseña debemos tener en cuenta unos puntos fundamentales, que es lo que debemos desarrollar en el organizador gráfico. Entonces, ¿qué debemos analizar de la reseña que está en el foro? Primero, la estructuración. ¿Qué estructura tiene? Si tiene una introducción en donde nos exponen la temática y la intencionalidad de esta temática, tiene un desarrollo de las ideas y tiene una conclusión que puede ser reflexiva, tiene una conclusión que es un análisis de toda la problemática, en fin. Debemos tener en cuenta también que hay un enunciador dentro de una reseña. Entonces, en la reseña el enunciador es quien estudia la disciplina. En este caso, ustedes son los que van a leer el artículo que estamos reseñando. Recordemos que nosotros reseñamos textos, en este caso solamente vamos a reseñar un artículo y debemos identificar el enunciador, o sea, quién está estudiando esa temática o esa disciplina de la cual se está hablando en el texto. También debemos tener en cuenta el enunciatario. Según lo que tú lees de ese artículo, ¿quiénes son los enunciatarios? Los enunciatarios son los destinatarios del texto, a quiénes se les escribe ese texto. Debemos tener en cuenta o identificar las temáticas que se están tratando en el artículo, ¿vale? También el lenguaje, ¿qué lenguaje utiliza? ¿Utiliza un lenguaje técnico, un lenguaje mucho más sencillo? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Lo que informa, ¿qué es lo que informa? ¿Cuál es la temática en la que se centra? ¿Cuál es la problemática de qué nos están hablando? Lo que comenta o el dominio de conocimiento, o sea, ¿qué nos está expresando el autor? ¿Qué nos está informando el autor? ¿Vale? Y finalmente la valoración de ese texto. Yo que leo el artículo,
como reseñador, ¿yo qué valoro en ese texto? O sea, el texto me está dando una información adecuada, el texto se está centrando en el entorno actual de la sociedad, en qué me aporta el texto, en identidad, solamente mero conocimiento. Entonces nosotros debemos valorar, dar un juicio valorativo alrededor de ese texto. ¿Y cómo lo valoramos? Teniendo investigación adicional acerca de la temática, ¿vale? Entonces, el texto nos habla sobre la música. Si yo vi algo muy importante que me están hablando sobre la música en el texto, puedo ir a ahondarlo en otro lado y después dar mi valoración. Entonces, miren que las actividades para esta semana son súper sencillas. Recapitulemos. ¿Qué debemos hacer? Leer el texto sobre reseña y ver el video sobre reseña. Después ir al foro de la semana 12 y dar respuesta al foro de esta semana. De esta manera, muchachos, vamos a trabajar una actividad mancomunada en la cual van a tener 15 días y basadas en estas actividades, en estas estructuras, es que ustedes van a desarrollar su actividad final de semestre. Recuerden que ya nos quedan 4 semanitas, bueno, 5 con la presentación del texto y se nos acabó el semestre. Entonces hagamos un buen trabajo, tengamos en cuenta todos los comentarios que se han realizado en las actividades evaluativas que ustedes ya han presentado y hagamos una muy buena reseña. Estas actividades pueden hacerlas en parejas del mismo grupo. Por ejemplo, si usted hace parte del curso 5903, su compañero debe hacer parte del curso 5903. Si usted hace parte del curso 5906, su compañero de curso debe ser parte de ese mismo grupo, no de diferentes grupos de humanidades, así yo sea la misma profesora. ¿Por qué? Porque ustedes deben montar sus actividades y yo debo hacerles la misma retroalimentación a todos. Entonces es muy difícil irme a buscar este personaje de cuál de los 6 cursos que tengo es. Entonces, solamente parejas del mismo código, del mismo curso de humanidades. A trabajar, chicos. Chao.